Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, la primera lectura en este sábado 14 de diciembre es del libro del Eclesiástico, capítulo 48, del 1 al 4 y luego del 9 al 11. Surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo lo diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que te durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Queridos amigos, esta lectura maravillosa del libro del Eclesiástico que nos va presentando a los grandes personajes de la historia de la salvación, la figura de Elías. Y va describiendo poco a poco y nos dice, Elías, su palabra quemaba como una antorcha. Quiere decir, queridos amigos, que no tiene pelos en la lengua, ya lo que y la verdad. Y ciertamente se ha peleado con el rey Acaz, se ha peleado con la reina Jezabel, que era una pagana, y después la persigue, la quiere matar, le quiere matar a Elías. Después dice que él atrae el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. O sea, el Señor actúa de esta forma. Es un hombre santo. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Y en fin, son aquí, como dice, glorioso te hiciste por tus prodigios. Los prodigios de Elías. Esto también quiere decir para nosotros, queridos hermanos, que este tiempo de conversión, este tiempo en que nosotros estamos viviendo, el tiempo de Adviento, que hoy terminamos ya la segunda semana, tiene que ser el tiempo de prodigio. El prodigio es la verdadera conversión, el cambio de mentalidad. Y actuamos, así como Elías, fuerte, pero en vistas a una verdadera salvación y renovación del espíritu de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.